Lógicamente, buenas tardes para todos. Yo me iba a Voy a conectar, apagar la cámara para ver si se... lógicamente por la computadora, pero no quiso levantar por el lado de la computadora para hacerle las presentaciones. De todas maneras, las presentaciones de la clase de hoy están en el portal. Para consulta, perfectamente pueden consultar las láminas en el portal. Juan, pon en silencio el micrófono que se escucha lo que hablas, por favor, gracias. Entonces, ese es el motivo, pues me tengo que conectar por aquí, puesto que en la computadora no quiso agarrar la llamada. Repito, para consulta, verificación, pueden consultar en el portal de la universidad, que están las láminas respectivas de nuestra clase. Ubiquémonos en la protección de los incapaces. En este tema importante, fue parte de la investigación que ustedes tuvieron en una de las actividades, de manera tal que vamos a desarrollarla un poco para cubrir cualquier falencia que hayan tenido en cuanto a su investigación, hacer el soporte respectivo de la investigación con la discusión que su instructor dé en la clase para entender mejor la materia. De manera tal que la protección de los incapaces consta perfectamente en el derecho romano, cuando perfectamente una persona, ahora sí leí, Jafre me dice que sí me escucha perfectamente. Entonces todos los presentes me están escuchando, Kairelis, Jafre, Melanie y Juan hasta los momentos. Entonces, cuando hablamos de la protección de los incapaces, nos tenemos que referir a la incapacidad de hecho. Una persona puede estar provista de plena capacidad jurídica al poseer los tres elementos que ya hemos mencionado y que ya ustedes perfectamente identifican en la materia, los tres elementos que constituían en la antigua Roma la personalidad jurídica completa. Recuerden el status libertatis, el status civitatis y el status familiae. Una persona pudiese tener en la antigua Roma estos tres estatus perfectamente. Sin embargo, teniendo estos tres estatus, podía no tener posibilidad de hacer valer por sí misma los derechos que la ley ya les reconocía teniendo estos tres estatus. Los derechos que la ley les reconocía ya nosotros lo hemos estudiado en clases anteriores. Se los refresco por si en algún momento no lo retrotraen a la mente en este momento. Estas limitaciones que nosotros hemos estudiado que poseían las personas aún que tuviesen las tres sus capacidades plenas, las limitaciones que poseían en cuanto a el desempeño perfectamente de la actividad jurídica eran principalmente referente a la edad, el sexo o algún tipo de alteración de sus facultades mentales. Entonces, por el solo hecho de una persona ser sui iuris, no todas las personas, así fuesen sui iuris, eran capaces de ejercer plenamente sus deberes o sus obligaciones jurídicas en la antigua Roma. Algunas de ellas, entonces, poseían algún tipo de incapacidad, insisto,
por falta de la edad suficiente para asumir ciertas obligaciones, o por razón del sexo en las mujeres. En el derecho antiguo, recuérdense que las mujeres estaban sometidas a la figura de la tutela perpetua, o por padecer, insisto, algún tipo de problemas mentales, como por ejemplo la locura. Y nosotros hemos hablado de los pródigos. Los pródigos también tenían una cierta incapacidad que les impedía ejercer libremente sus derechos o adquirir obligaciones sin una debida protección. Recuérdense entonces que en los dos primeros casos que les estoy refiriendo con respecto a la edad y al sexo, se les instituía la figura de representación o protección del tutor, y en los casos de locura o prodigalidad se les asistía con la figura de el curador. Lo mismo, igualmente se le atribuía esta figura de curador a todo menor de 25 años que había pasado, por supuesto, su edad de impúber. Hasta ahora vamos bien, Juan. Todavía se me sigue escuchando la conversación. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, más o menos, pero lo que no entendí fue por falla del audio. La alteración de la facultad mental, la parte de la locura sí la entendí perfectamente. Entra el curador, pero el anterior no la pude entender, no se entendió, la anterior. Bien, perfecto, repetimos, vamos arriba. Manito alzada para Jafres, y Kaireli también me dice que escuchó, pero perfectamente. Estamos comenzando. Recuérdense que lo más importante es que me escuchen y logren entender parte de la información para reforzar. Buenas tardes, Ariadna, bienvenida a nuestra clase en el día de hoy. Bienvenida, Ariadna. Recuérdense que para reforzar, inclusive el audio de la clase está grabándose en este momento y se escucha perfectamente nítida cuando uno la reproduce. Pero vamos perfectamente a repasar desde el inicio, porque prácticamente acabamos de comenzar. Para Ariadna, que se acaba de sumar, vamos a conversar el día de hoy para reforzar la actividad que la asignación de parte de la tarea que ustedes tuvieron. Vamos a reforzar ya ahora en pleno, en conversación en clase, para subsanar cualquier tipo de laguna en cuanto a las informaciones que ustedes tuvieron a bien investigar, pero siempre, como les digo, es menester para solidificar los conocimientos, tener la conversación en clase con el instructor, con el profesor, para tapar las lagunas que no se cubren perfectamente con la investigación solamente. Entonces, Ariadna, estamos conversando sobre la protección de los incapaces. Y en este tema de la protección de los incapaces, comenzamos de manera cronológica ordenada, hablando de la incapacidad de hecho. Y decíamos en minutos anteriores que una persona perfectamente podía estar provista de plena capacidad jurídica, es decir, que poseía en la antigua Roma los tres elementos que constituían esa personalidad jurídica completa. Hablamos de los tres estatus del caput, recuerdan.
ser una persona libre, ser ciudadano romano y ser padre de familia, o sea, ser pater family, ser cabeza de familia. Sin embargo, vale la pena destacar que podía existir dentro de la figura jurídica en Roma que una persona perfectamente poseyendo todo los tres estatus completos pudiese inclusive no tener la posibilidad de hacer valer por sí misma los derechos que la ley perfectamente le reconocía con respecto a su estatus. Entonces, les decía yo minutos anteriores que ya habíamos mencionado las limitaciones que surgían para ejercer plenamente la capacidad jurídica. Eso lo vimos en clases anteriores. Y estas limitaciones iban a surgir en la antigua Roma con respecto a la edad, a el sexo y a cualquier alteración de las facultades mentales. De manera ordenada, entonces, les refería que por el hecho solo de una persona fuese sui iuris, no necesariamente esa persona podía ser capaz de ejercer todas sus atribuciones jurídicas o derechos que le confería la ley. Entonces, alguna de esas personas, por estas razones que estamos mencionando, podían tener algún tipo de incapacidad siendo sui iuris, inclusive. Y entonces de ahí derivan las razones de la edad, por falta de tener una edad permitida para ejercer ciertas obligaciones o compromisos dentro de la antigua Roma, por la razón del sexo perfectamente ya definido, que en la antigua Roma las mujeres estaban sujetas a una tutela por perpetuidad, y por las razones de locura y prodigalidad. Ahora bien, cuando se habla del pródigo, creo que hemos conversado varias veces qué significa o qué significaba la prodigalidad. Es el momento para continuar. Si alguien tiene duda de los presentes, si no recuerda en este momento qué era la prodigalidad, perfectamente me dice: profesor, recuérdemela, y la recordamos, si no continuamos. ¿Alguno no recuerda qué es la prodigalidad, ser pródigo en la antigua Roma? La prodigalidad en la antigua Roma. ¿O todos recuerdan perfectamente ese concepto? ¿O qué significaba? Un hijo, perdón, se me fue, alguien me escribió, pero se me fue muy rápido porque en el dispositivo se me borra rápido lo que escriben. Sí, puede volver a escribir la persona que mandó el mensaje porque no lo logré leer. A ver, ¿podría explicar, por favor? Dice Melanie. Perfectamente, entonces. Los tres primeros casos están perfectamente dados. Un hijo que despilfarra el dinero, dice Jafre. Perfectamente, eso lo hemos mencionado. Adelante, Ariadna. Adelante, Ariadna. Bueno, profesor, creo que en la clase pasada usted estaba comentando que la prodigalidad era una persona, como dice Jafre, que despilfarraba sus bienes. Perfectamente. Y entonces, eso fue lo que conversamos la semana pasada. Perfectamente. Acertada, Ariadna. Entonces era menester aclararla para que no surgiera duda en el desarrollo. Entonces, las dos primeras causales de impedimento, que era la edad y el hecho del sexo, eran asistidas por la figura de la tutela en la antigua Roma. Una persona que no poseyese o no poseyera para su momento la edad respectiva, o cualquier mujer, si no tenía el pater family, era representada por la figura de la tutela en algunas actuaciones de vida pública en la antigua Roma. Y las personas que padeciesen de locura o los
pródigos, que eran aquellos que despilfarraban su fortuna, que no tenían tino ni juicio para manipular sus bienes y que evidentemente habían ya sido señalados de prodigalidad en la antigua Roma por ser, en el lenguaje coloquial, unos botaratas que no cuidaban perfectamente la economía del hogar. Entonces estas dos personas, los que tenían algún problema mental y los pródigos, eran asistidos pero con la figura del curador. De igual manera, el curador también era una figura que representaba a todo aquel que, ya no siendo impúber, no pasaba todavía la edad de 25 años. Hasta ahí sí estamos bien hasta ahora, Juan. Ahora sí queda perfectamente claro. Vamos bien, Juan. Sí, perfecto, profesor, perfecto. Bien. Siendo así, entonces, desarrollemos o desmenucemos la tutela como tal. ¿Y qué era la tutela? La tutela es una autoridad y un poder que el derecho civil daba y confería sobre un individuo sobre a un individuo que fuese libre perfectamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de protegerlo. Esa era la finalidad de la tutela en un principio. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido a nuestra clase el día de hoy. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Estamos desarrollando, Manuel, la parte de la protección de los incapaces y estamos abordando la figura de la tutela, para que estés al tanto de lo que estamos conversando en este momento. Entonces, decíamos que la tutela era esta figura de autoridad o poder que el derecho civil confería sobre un individuo libre con el fin de protegerlo en la impotencia en que se pudiese encontrar de sí mismo por razones de su edad o por razones, obviamente, de su sexo. Y entonces, esta definición, desarrollémosla un poco para abarcar un poco más su investigación, para que entiendan mucho más esta figura y les quede perfectamente clara y puedan intervenir en cualquier escenario y les sirva a futuro en la segunda fase del Derecho Romano II. Esta definición da una idea falsa de lo que era la tutela en el derecho antiguo. Si definimos si agarramos esta definición perfectamente como el poder y la autoridad referida sobre una persona. Si no desmenuzamos exactamente cómo realmente se desarrollaba en el derecho romano, no entendemos verdaderamente cómo se ejercía la tutela. Entonces, de manera tal que en el derecho antiguo los tutores no estaban obligados solo se obligaban era a administrar los intereses del menor. Solo se dedicaban a conservarle los bienes que por sucesión algún día iban a ser del mismo menor. Pero la preocupación del tutor no abarcaba la responsabilidad de preocuparse por él mismo. No tenía mayor influencia o injerencia. Por eso es que cuando conversábamos con Jafres en clases pasadas, en clases anteriores, le decía que cuando habláramos del tema de la tutela íbamos a entender perfectamente que el tutor no era una figura de autoridad como en algunas definiciones se puede observar. Insisto, si en algunas definiciones encuentra que era una figura de autoridad, que inclusive Jafre ponía el ejemplo a que hasta se podía casar con su pupilo, en principio la ley lo prohibía, pero segundo, generalmente el pupilo no veía al tutor como una figura de autoridad, sino como una especie de vigilante de ¿qué cosa? De sus bienes. De sus bienes, porque el Estado en ese momento no le permitía disponer de los mismos. Pero el tutor
no tenía que preocuparse ni siquiera por las razones personales del pupilo. Era perfectamente en su accionar completamente independiente dentro de su domus. Tomaba sus propias decisiones. En lo único que confería la asignación, o la atribución del tutor era que no le permitía hacer enajenación de sus bienes sin que él lo representara. Era realmente la función que cumplía en la antigüedad el tutor como tal, como figura en la antigua Roma. Entonces, Gallo no nos define inclusive la tutela como tal. Les repito, la mayoría de las definiciones que tenemos de la tutela ya provienen de las definiciones que tenemos en el derecho actual, en el derecho civil normal. Por eso es que tenemos que diferenciar cómo actuaba la tutela, cómo se ejercía la tutela en la antigua Roma. Adelante, Juan. Profesor, yo infiero en esto, ¿no? Si el tutor en todo caso era vigilante o protector de los bienes materiales, estamos hablando del dinero y de la casa o etcétera, que tuviera la persona bajo su tutela. ¿Cómo se manejaría el día a día? Me refiero a los gastos que esa casa tenía que tener, esa familia tenía que tener. ¿Cómo se manejaba? ¿Bajo qué tipo de presupuesto establecido? ¿O bajo un tipo de... Me imagino que no debería haber ningún gasto extraño ni diferente, porque el tutor actuaría inmediatamente, ¿no? Sí, perfectamente. Buena pregunta. En cuanto, por supuesto, a los gastos de administración de la familia como tal, perfectamente el tutor no prohibía los gastos que se llevara a cabo para la administración de la familia como tal. De hecho, inclusive, de acuerdo a la edad, estaba perfectamente tenía la obligación de pagarle la educación que el pupilo quisiera, los gustos que el pupilo quisiera dar, en el sentido de la fiesta, los agasajos, los compromisos que él iba a asumir en cuanto a la administración como tal de la casa. Recuérdense que la casa no eran dos personas, era un conjunto de personas que habitaban el domo. Entonces todos los gastos, esa era parte de las funciones del tutor, todos los gastos de administración eran perfectamente cubiertos por la figura del tutor, pero no quiere decir con esto que el tutor prohibía un gasto X, Y o Z. Eso era de la discreción de la voluntad de acuerdo a gastos normales. Lo que no podía el pupilo era dilapidar su dinero o, en su defecto, enajenar sus bienes si esto iba a representar una disminución del patrimonio. Recuérdense que por la estructura que vivía Roma en la preservación de la familia para mantener el establishment de la ciudad como tal y mantener su estatus. Un segundo, Melanie. La figura del tutor era única y exclusivamente para preservar los bienes de la familia. Y esa preservación no admitía ningún tipo de restricciones, solo permitía la observación, la supervisión de que no se efectuara ninguna enajenación o ninguna negociación que pudiese perjudicar el patrimonio de la familia. Melanie, adelante. Adelante, Melanie.
No, profe, disculpe, se me alzó la manito. Estoy entendiendo bien, gracias. No, no te preocupes. Entonces, en cuanto a esta representación, entonces, por eso es que yo le explicaba a Jafre que debemos de tener claro que la figura del tutor, en suma medida, no representaba una figura de tipo autoritaria. Si bien es cierto, era una especie de ficción, los romanos siempre manejan esta figura de ficción jurídica para suplir alguna carencia, una ficción de supervisión del pater family, pero en ningún momento el tutor tenía ninguna de las cualidades o atribuciones que eran conferidas directamente con el pater family. Vamos bien hasta ahora, Juan. Sí, profesor, perfecto, ya entendí esa parte. Entonces, en ese sentido, el mismo Gallo, insisto, Gallo, el jurista, el cual siempre nosotros recurrimos a la hora de las definiciones de las distintas instituciones jurídicas, Gallo mismo no nos define como tal, no nos deja una definición como tal de la tutela, pero sí nos habla en varios de sus escritos que hay unas tutelas, que hay unas personas que están en tutela o en curatela y hay otras que se hallan libres de estos derechos. Entonces, para este jurisconsulto, con esta frase, la tutela no es más que una fuerza y potestad. No es más que eso, sino que es un derecho. Una opinión que nos parece verdaderamente acertada, pues las potestades familiares, recuerdan que era ¿qué cosa? 4. La dominica potesta, la patria potesta, las manus y la mancipio. Entonces era simplemente ese derecho que era transferido como que mientras que la persona fuese capaz de valerse por sí mismo en el sentido de que tuviese la suficiente madurez para hacerse cargo de la responsabilidad de manejar su patrimonio. Ajá, Juan. Disculpa, Juan, que... Estamos sin señal de hace 20 segundos para atrás, no se escuchó nada. Ah, ok. Hace 20 segundos para atrás no se escuchó nada de lo que dijo. Ah, ok, pero ahorita yo te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas, Juan? En este momento sí, Ah, ok, bueno, entonces hubo un perfecto salto. Sí lo escucho perfecto. Como les digo, recuérdense esto, si hay algunos saltos, perfectamente pueden recurrir al video para reforzar cualquier situación que tengan una especie de duda. Entonces, fíjense, la tutela se aplicaba a los impúber. Por supuesto, sui iuris, de ambos sexos. Y recuérdense entonces que las mujeres puber sui iuris por razón del sexo, pero seguían siendo libres, y sui iuris, pues el poder concedido en el tutor no era una verdadera potestad. No sé si con esto logro completar lo que les estoy diciendo. La tutela no sustituía a la patria potestad, para que a la hora de alguna previsión de pregunta dentro de nuestro examen no vayan a confundir en ninguna medida que la tutela era una especie de potestad sobre el pupilo. No, la tutela era simplemente eso, una figura de protección para los bienes de los pupilos, de los sui iuris que estuviesen a cargo por razones de la edad y del sexo, pero no representaba una potestad similar a la del pater family. Ojo con eso. Entonces, la tutela se abría por todo acontecimiento que volvía sui iuris a un impúber. Y uno de los hechos, por supuesto, más naturales era cuando moría el padre natural o el adoptivo, o cuando el padre perdía la ciudadanía y el hijo todavía era impúber. O es un hecho cuando perfectamente el hijo de familia impúber era emancipado y todavía seguía siendo impúber. Entonces, perfectamente esta figura del tutor entraba en juego. Entonces, esta autoridad y este poder
derivaba de la naturaleza misma de su misión y se le llamaba tutores por esa misma naturaleza, que eran solo unos protectores, unos defensores. La tutela entonces generalmente era un oficio que correspondía solamente a los varones. Las mujeres en toda la historia romana no pudieron ser nombradas tutoras y sin embargo el derecho posterior, luego de que llega el imperio, podía inclusive tratar de acceder a esa solicitud, pero jamás y nunca se le fue otorgada la figura de la tutela a la mujer como tal. Recuérdense otra cosa, la tutela en la antigua Roma, a diferencia que en la actualidad, la tutela era un cargo público, representaba una función pública, era una función que el Estado emanaba y protegía para la preservación, insisto, de los bienes de la familia. Siendo entonces la tutela un cargo público, podía ser impuesta a toda persona, porque, insisto, la tutela era una figura pública, ejercida cuando una persona estaba ejerciendo la tutela, se entendía que la estaba ejerciendo por mandato del Estado, es decir, era vista como un cargo público. Entonces, aún a los hijos de familia, pero como es en interés del pupilo, no podría en determinados casos dársele cualquier clase de persona, como es el caso, por supuesto, de un sordomudo, por ponerles un ejemplo, que no podían intervenir con éxito en los asuntos del pupilo. Entonces, generalmente este tutor, como era un cargo público, generalmente tenías que reunir algún tipo de condiciones de reconocimiento de verdadera solidez ante el pueblo romano para poder ejercer este tipo de figuras de representación y defensa de los intereses de otra persona. Entonces, por este mismo interés, se admite que el tutor no podrá ser dado solo para ciertos actos ni para ciertos bienes, sino que debe ser o debe llevar siempre todo el patrimonio y hacer de que todos los actos que él haga beneficien exclusivamente siempre a su pupilo. Bien, listo esto, perfectamente descrita la figura de la tutela, hablemos un poco entonces de las clases de tutela. La designación del tutor fue hecha en un principio por la ley. La ley directamente se encargaba de colocar al tutor. Luego, con ciertas modificaciones, su designación se podía hacer también por testamento. Y posteriormente era asumida directamente por el magistrado de turno, generalmente dependiendo de la posición de la familia del impuber que iba a ser protegido. Entonces, de esta manera debemos entender que vamos a manejar nosotros, independientemente de cualquier figura extensiva que ustedes vean dentro de la bibliografía, nosotros vamos a entender 3 clases de tutela para efectos de evaluación y para entender realmente cómo funcionaba la tutela. Nosotros vamos a entender la tutela legítima, la tutela testamentaria y la denominada tutela dativa. Describámonos cada uno de ellas. La tutela legítima era llamada así porque en primer término era la que atribuía, una vez faltaba el pater familiae, era atribuida la tutela directamente a aquellos agnados que fuesen más cercanos a el suyuri impuber. Inmediatamente se le llamaba legítima porque era asignado de acuerdo a la proximidad que tuviese el agnado al pupilo. Ese era directamente
el que era asignado para dirigir la tutela como tal. Entonces, esta tutela legítima era determinada perfectamente con el conjunto de personas agnadas más cercanas al impúber. De no existir personas agnadas capaces de encargarse de la tutela del impúber, perfectamente entonces sí se iba a escogiendo ya personas extrañas o llamadas gentiles, como en algún momento la denominaba la figura romana, para que fuesen los encargados de la tutela en cuanto a el impúber. En este sentido, a esto es lo que se refiere la tutela legítima. Vamos bien hasta ahora, Manuel. ¿Se me escucha hasta aquí? La definición de tutela legítima. ¿Se me escuchó? ¿Se me entendió? Son las 7:26. ¿Se entendió hasta ahora, Manuel? ¿O se me escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente. Bien. Sí. Perfecta. Sí, ¿y usted me escucha? Perfectamente, entonces. Segundo, otra forma de tutela que fue conocida era la tutela testamentaria. Como su nombre lo indica, no tiene otro sentido sino el mismo que le atribuye el significado de esta palabra. La tutela testamentaria era una atribución que la ley ya le confería a el pater family. ¿Para qué? Para que él mismo, antes de morir, instituyera dentro de esta figura que se denominaba el testamento, que era su última voluntad en vida para que se cumpliera después de la muerte. Perfectamente entonces la tutela, según las atribuciones que le confería la ley de las 12 tablas, se le permitió que los padres entonces nombraran directamente para sus hijos impúberes en el testamento un tutor a la hora de que ellos fallecieran. Obviamente, estas denominaciones tenían que establecer, lógicamente, que estos impúberes estuvieran bajo su potestad mientras él estuviera en vida. Si no, obviamente, este tipo de designación por testamento no tendría absolutamente ningún sentido. Obviamente, por supuesto, la única característica que significaba o tenía que cumplirse era que el tutor que fuese designado de manera testamentaria cumpliera con los ciertos requisitos que le confería la ley, de que fuera una persona perfectamente calificada, que fuese una persona cierta, perfectamente reconocida, con solvencia moral ante la representación del pueblo. Esto en cuanto a la tutela testamentaria. Y la tutela dativa, la otra que conocimos, que se desprende de la bibliografía, no era otra más que a falta, cuando no existía, cuando no se podía nombrar un tutor por la vía de testamento, cuando no existía un tutor testamentario y cuando no existía una tutela legítima, que tampoco se podía haber nombrado a falta de estas dos figuras de tutela, entonces esta figura del tutor la suplía directamente el magistrado por orden del pretor, y en las distintas provincias la podía asumir perfectamente el gobernador de turno. Se conoce inclusive que en algunos casos, para no extendernos, el propio emperador ha surgido como tutor de acuerdo al rango que poseía la familia que necesitaba esta protección del impúber por fallecimiento de su pater family. En este aspecto tenemos cubierto entonces las clases de tutela que vamos a identificar a la hora de una posible pregunta
evaluativa. Resumiendo este tema, el objeto de la tutela, puede ser perfectamente una pregunta de examen, describa de manera amplia el objeto de la tutela. El objeto principal de la tutela, por lo menos al comienzo de esta institución, no era otra cosa, de manera sencilla, que la administración de la fortuna, no teniéndose responsabilidad sobre qué, sobre la persona física del pupilo. El tutor solo servía de administrador de los bienes del mismo. La guarda y la educación correspondía a la madre del pupilo o a otros parientes que fuesen designados generalmente por el pretor. Insisto, el tutor, la tutela solo tenía por objeto la administración de manera honesta, certera y efectiva de los bienes a interesar. Entonces, las funciones del tutor van directamente ligadas a el objeto de la misma institución jurídica, independientemente de las obligaciones preliminares que debían cumplirse y que precedían del ejercicio de la tutela. Era una función primordial del tutor, insisto, atender todo lo referente a qué cosa, a la administración de los bienes y el patrimonio en general del pupilo, supuesto que no le correspondía velar por ni la protección moral, insisto, ni por la educación del incapaz, para lo cual el magistrado debía elegir, insisto nuevamente, algún tipo de pariente o algún tipo de persona que se encargara absolutamente de las funciones de formación del impube. Pero esto sí, tenía dos funciones específicas administrativas de doble sentido. Una función que era correspondiente a la gestión tutoris, y la otra era correspondiente a la gestión de autoritas. Entonces, para ambas labores tenía algún tipo de implicancia distinta. Cuando el tutor actuaba bajo la figura de gestión tutoris, ¿qué significaba o qué consecuencias podía traer esta gestión tutoris? Sencilla, para que se comprenda perfectamente. Cuando el tutor actuaba por medio de la gestión tutoris, se entendía que estaba actuando con su libre albedrío, es decir, estaba administrando los bienes, haciendo transacciones y obligaciones por su propia cuenta. Obviamente, esa administración de gestión por su propia cuenta era parte de su atribución. Pero ¿qué conllevaba esto? Que perfectamente en un futuro podía ser requerido o reclamado en la restitución de algún hecho que pudiese haber tenido consecuencias negativas para el patrimonio. Perdón, Melanie, disculpa. Melanie. El micrófono de Melanie está abierto. No sé si estás hablando conmigo o estás hablando internamente. Pero se interrumpe muchísimo, por favor. Gracias, Melanie. Entonces... Disculpe, profe, disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Entonces quiero que se entienda esta parte de la función. Sí tenía todas las funciones administrativas que hemos mencionado anteriormente, pero tenía otra función, doble función, cuando correspondía a la gestión tutoris o a la gestión tutoris, o cuando actuaba bajo autoritas. Cuando actuaba bajo gestión tutoris estaba ejerciendo atribuciones a título personal, por supuesto, con los bienes de su pupilo. Y esto podía traer como consecuencia perfectamente que si no estaba administrando de manera consona o esa gestión
no producía los dividendos necesarios para acrecentar el patrimonio del pupilo, sino que por el contrario disminuía o empobrecía el patrimonio del pupilo. Si estaba actuando bajo esta gestión de tutoris, entonces perfectamente el pupilo podía accionar una serie de actos, valga un poco la redundancia, para que se le retribuyera ese daño que había ocasionado el tutor. Y cuando gestionaba por medio de las figuras de autoritas, significaba ¿qué cosa? Que simplemente representaba a su pupilo en cuanto a las decisiones que él tomaba. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a algún tipo de obligación que estuviese asumiendo el pupilo, de conocimiento del pupilo, y que el mismo pupilo estuviese en conocimiento y estuviese de acuerdo con cierta obligación, y simplemente requería la presencia del tutor para que él facilitara su autoridad. Entonces, este tipo de acciones u obligaciones traían consecuencias solo para la figura del pupilo, puesto que en este tipo de figuras, cuando asumía la autoridad, solo él estaba autorizándolo, pero era perfectamente una decisión que ya el pupilo había querido tomar. Hasta ahora vamos bien, hasta aquí 7:36 minutos. Todavía se me escucha, Juan. Juan, todavía. Sí, profesor, perfecto. Se escucha perfecto. Perfecto. Pero está claro hasta aquí todo lo que hemos conversado, por favor. Melanie se ha ido. Ajá, dime, Juan. Yo escucho perfecto. Bien. He escuchado perfecto. Bien. Yo he escuchado perfecto. No, perfecto. No tengo problemas con el audio. Perfectamente. Bien. Entonces, bueno, en definitiva, estas funciones de el tutor